Bienvenidos sean todos a este subpodcast, a este podcast de la Escuela Superior de Educación Física del Grupo 106, a cargo de su compañero Pérez Esquivel Miguel Ángel y un servidor, Navarro Saldo Jorge Luis. Y bueno, ¿de qué les vamos a hablar en este episodio? El tema de este episodio va a ser el laicismo, garantía de la libertad de creencias, su relación con el principio de la separación entre el Estado y las iglesias. Y bueno, ¿cómo podemos empezar? En este caso mexicano, la laicidad tiene sustento desde la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857. En este documento se establecen primeras bases jurídicas y normativas de la separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Después, con las leyes de reforma, pues se amplió y se fortaleció el carácter laico del Estado mexicano. De ese momento para acá, pues se puede decir que ha sido un tiempo suficiente para la regulación clara de las relaciones entre los sujetos implicados y el acatamiento de estos al orden establecido. Para el caso mexicano, la confrontación ha sido permanente y principalmente entre el Estado, jerarquía católica, grupos de orientación conservadora y dirigencias de confesiones religiosas no católicas. Porque bueno, en el fondo de esta confrontación está por un lado la división heterogénea, lo podemos decir como esta visión diferente de los opositores al Estado laico, y bueno, estos buscan pues la tutela religiosa en la esfera pública de la sociedad, y por otro lado la discrecionalidad, que lo podemos dar esta asociación a la acción que se deja al criterio de una persona, un organismo o una autoridad, en esta clase gobernante sobre el sentido que pues dan a la laicidad en el ejercicio del poder. Y bueno, toda esta parte pues hace que surjan nuevas manifestaciones en las relaciones sociales, manifestaciones que pues no siempre encuentran salida mediante el diálogo, el respeto o la tolerancia, y que pues en muchas ocasiones las posiciones se radicalizan y pues dan paso a confrontaciones violentas. La expresión de este tipo de relaciones han trascendido en este ámbito educativo, pero ¿cómo? Bueno, las podemos traducir en relaciones signadas frecuentemente por la omisión, la ambigüedad y el conflicto. Los antecedentes documentados del sustento laico del Estado mexicano nos dice que se encuentran en el Plan de Ayutla de 1854, donde durante este gobierno se expidieron las tres primeras leyes, que fue la Ley de Juárez, la Ley de Lerdo y la Ley de Iglesias. Además de que uno de los acontecimientos destacados para estas bases normativas nos dice que fueron en el Congreso Constituyente de 1856 y de 1857, y este estaba integrado por legisladores, a los cuales se les llamó liberales puros, mientras que por otro lado también había liberales moderados, quienes plasmaron algunos artículos de la Constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1857, que es donde datan los principios de separación de atribuciones entre lo que es el Estado y la Iglesia. Además, aquí también fue donde nacieron las leyes de reforma y los decretos respectivos, que fueron expedidos en el periodo de 1859 a 1863. Y más tarde, el 25 de septiembre de 1873, se incorporaron a la Constitución de 1857 las leyes de reforma y se consagró de manera reglamentaria la separación del Estado junto con la Iglesia. Y años más adelante, 3 años después, en el periodo del Porfiriato, que fue de 1876 a 1880 y de 1884 a 1911, nos dice que las disposiciones jurídicas del sustento laico del Estado no se aplicaron con el mismo rigor en todos los ámbitos, es decir, que no había un equilibrio. Y bueno, si hablamos del Estado laico mexicano en el siglo XX, inicia con el triunfo de la Revolución de 1910, la promulgación de la Constitución de 1917, la rectoría del Estado en las empresas, la soberanía sobre los recursos naturales, la expansión del sistema educativo y la consolidación del Estado laico fueron situaciones importantes en el fortalecimiento de la identidad nacional en una sociedad cada vez más relacionada con el poder civil. Por supuesto que la caracterización del Estado laico durante el siglo XIX y principios del XX se dio en un ambiente de confrontación y conflicto entre el Estado liberal y la jerarquía católica.
Esta revolución triunfante de 1910-1917 propuso limitar la influencia de la Iglesia respecto al Estado, por lo que en la Constitución de 1917 se establecieron los artículos específicos sobre el carácter laico del Estado. Se dispuso una orientación laica para la educación pública y privada, planteada esta como ajena a cualquier doctrina religiosa. Desde 1917 al 2000, el Estado mexicano, bajo el dominio del Partido Único, reafirmó su carácter rector en la sociedad y mantuvo, con ajustes mínimos en lo normativo, el sustento laico. La educación laica en el sistema educativo mexicano. Se establece en el artículo 3 de la Constitución que ninguna orden o congregación religiosa podrá impartir instrucción en México. En las leyes del 15 de abril de 1861 y del 2 de diciembre de 1867 se estableció la gratuidad y la laicidad como modalidad en la educación. Fue desde 1857 que desapareció el catecismo religioso y la historia sagrada en la educación nacional. El sentido más estricto sobre la laicidad apareció en la República restaurada con Juárez en el periodo de 1867 a 1876. Fue en este periodo durante el cual se hizo formal que la escuela sería laica. Más adelante, la incorporación de las leyes de reforma en la Constitución del 57, además de asignarle el carácter laico al Estado, tendió a contrarrestar el poder de la Iglesia, es decir, no era su única finalidad quitar la religión, sino también restarle cierto poder a la Iglesia y de esta forma el Estado tuviera mayor poder. Fue el 14 de diciembre de 1874 cuando el Congreso de la Unión promulgó el decreto donde se confirmó el carácter laico de la educación. En este decreto, en el artículo 1, nos dice que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, y en el artículo 4 nos dice que la instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, los estados y municipios. La disposición de la ley del 21 de marzo de 1891 precisó que, para el caso de las escuelas oficiales donde se impartiera educación, fuera gratuita y laica, además de obligatoria. Es conveniente hacer reflexión de que el sentido laico en la educación impactó a los pocos que asistieron a instrucciones escolares. Un ejemplo nos dice que en 1900 el 84% de la población no sabía leer ni escribir. Los escolares y no escolares fueron motivo de influencia por símbolos y prácticas religiosas, sobre todo en poblaciones eminentemente marcadas. Y bueno, hablando de la educación laica en la Constitución de 1917, los vínculos y relaciones que el clero estableció durante la dictadura porfirista posibilitaron que en la Revolución Mexicana mantuvieran influencia en una sociedad mayoritariamente católica. Bajo este esquema de debate, la participación de los liberales se orientó a contrarrestar el poder del clero en la educación, y así se puede apreciar en el artículo 3 de la Constitución de 1917. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. En síntesis, el sustento laico del artículo se resume en prohibir la intervención de las corporaciones religiosas o ministros de cultos en la impartición de clases, someter la escuela particular a la educación laica, sustentar científicamente los contenidos escolares, disponer de que la educación sea ajena a cualquier doctrina religiosa y evidenciar el carácter emancipatorio de la educación ante el fanatismo. Ante las disposiciones normativas de laicidad sustentadas en la Constitución de 1917, las manifestaciones de protestas de la Iglesia y grupos conservadores se hicieron presentes en los medios impresos de la época. Estas disposiciones marcaron ruta y dieron pauta de la reconfiguración de relación del Estado y las iglesias. Dichas relaciones no estuvieron exentas de conflictos sociales. También las escuelas fueron escenario de confrontaciones entre padres de familia y profesores. El sentido de la laicidad en la educación socialista. La reforma al artículo 3 en 1934 y su consecuente implantación de la educación socialista
tuvo varios orígenes, como el crecimiento de los grupos de izquierda, el impacto de la crisis económica de la época, entre algunos otros. Nos dice que la educación que imparta el Estado será socialista, además de excluir toda doctrina religiosa para combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Nos habla de la disposición que se estableció y por si esta no fuera suficiente, se estableció reglamentar específicamente a las escuelas particulares a través del reglamento del artículo 3 constitucional sobre las escuelas particulares, primarias, secundarias y normales, el decreto que acondiciona el reglamento de las escuelas particulares, en el cual ambas disposiciones establecieron un excesivo control y vigilancia sobre los planteles privados a fin de eliminar todo vestigio de instrucción religiosa. También nos habla de algunos bajos argumentos de algunas organizaciones, tales como la Jerarquía de la Iglesia Católica, la Unión de Padres de Familia, la Unión Nacional Sinarquista y el Frente Único Nacional de Padres de Familia, en el cual dieron algunos argumentos muy bajos, entre comillas, por así decirlo, en las que manifestaron su permanente hostilidad y el rechazo a la educación socialista, ya que, según ellos y desde su visión, la reforma al artículo 3 limitaba la libertad de enseñanza al prohibir esta instrucción religiosa. Atacaba el derecho de los padres de familia de educar a sus hijos según su conciencia y su religión, mientras que a su vez la educación se constituía en el monopolio del Estado y poseía contenidos antirreligiosos. Y para ellos esto representaba un peligro permanente a la moral y a la fe cristiana de los niños. Entre algunas de las acciones de la jerarquía católica para enfrentar la educación socialista, esta prohibió a los padres de familia enviar a sus hijos a la escuela donde recibían, según ellos, la enseñanza marxista, sin pena de no recibir los sacramentos y la absolución. La concepción de laicidad para el sistema educativo mexicano, que en la actualidad prevalece con ajustes de fondo, dada la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946, nos dice en primer lugar que el artículo 3 dispuso que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y justicia. Entonces se puede reflexionar que a más de 150 años de esta separación, pues el Estado mexicano y la Iglesia Católica, la sociedad mexicana ha experimentado generacionalmente cambios que demandan la necesidad pues de entender la laicidad como un proceso en lo normativo, lo discursivo y pues también su práctica. Mantener el sentido laico del sistema educativo mexicano y la puesta en práctica de sus políticas educativas no ha permitido una relación armónica pues también entre los diferentes actores de la sociedad. La laicidad implica tener presente el carácter emancipador ante cualquier influencia e imposición religiosa o eclesiástica en las relaciones sociales que ocurren en los espacios públicos. Implica también reconocer, por un lado, su fundamentación jurídica, política, histórica, antropológica y filosófica. Por otro, asumirlo como conocimiento y práctica en el diálogo y la convivencia social y también educativa. En cuanto a las otras visiones del laicismo, nos dice que la escuela es una de las principales fuentes donde se disputa la laicidad del Estado. También nos dice que esta es una secularización que se desarrolla específicamente en la esfera política, es decir, como bien se sabe, no solamente afecta al ámbito educativo ni al ámbito social, sino también interviene demasiado el ámbito político, dentro de todo lo religioso y lo no religioso. En lo personal pienso que debemos ver la laicidad desde los dos puntos y analizarse, ya que algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero yo en lo personal pienso que la laicidad es correcta, me parece bien la forma de analizarlo, ya que no se nos puede imponer una religión
y al hacerlo se nos estaría violando el derecho pues de libertad de expresión, de pensamiento. Entonces, yo estoy a favor de la laicidad en las escuelas, en la educación básica en nuestro país, y me parece respetable lo que cada quien opine, sea a favor, sea en contra, pero esa es mi visión y yo pienso que eso no va a cambiar dentro de mucho tiempo. Y bueno, pasando ahora, ¿para qué un sistema de educación público y nacional? La idea de que la educación debería ser competencia de la colectividad más grande y no solo de la familia es muy antigua. En casi todas partes y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, sin embargo, la educación de los menores ha sido un asunto fundamentalmente privado. Uno directa y exclusivamente a cargo de los padres, de la familia y de las religiones organizadas. Los sistemas de educación público de carácter nacional son, de hecho, un invento social que es relativamente reciente. La centralidad de los fines colectivos en un sistema de educación público tiene una base histórica fuerte, pero no solo eso. Desde el punto de vista económico, un sistema así solamente tiene sentido si persigue alguno o algunos objetivos colectivos. Para ofrecer mejor educación, como quiera que ésta se defina, a individuos considerados por separado, un sistema colectivo grande, financiado por todo y conducido por el gobierno no es la opción más eficiente. En resumen, convendría que la única justificación de un sistema educativo público es que sus objetivos guía contribuyan a la persistencia y mejoramiento de las colectividades a las que pertenecemos. Su justificación central, esto es, debiera incluir mínimos de aprendizaje cognitivo para los alumnos en lo individual. Pero también contemplar como requisito clave la obligación del gobierno de garantizarlos para que todos por igual. Bueno, esta justificación debiera asimismo incluir, centralmente, propósitos orientados a hacer posible la existencia continuada e, idealmente, mejorada del colectivo México y del colectivo Humanidad, a través de la transmisión de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y los valores requeridos para ello. Las 6 tesis contrarias a la educación pública. La primera tesis nos dice que se ha afirmado que la enseñanza pública controla y cuadricula la mente de la población y que el laicismo es un instrumento antirreligioso. En respuesta a ello, se dice que estas afirmaciones son infundadas ya que no corresponden a la realidad de la política educativa actual. Solamente deforman el significado del laicismo que tiene hoy como garantía de la tolerancia, el pluralismo y la libertad de conciencia. Nos dice que el laicismo no es una doctrina, sino una posición frente a una pluralidad de doctrinas que reclaman por igual la validez de su visión del mundo. Ser laico significa reconocer el derecho de todos a practicar una religión. En lo personal estoy totalmente de acuerdo con esta tesis, ya que el ser laico, como bien nos lo dice aquí en la respuesta, no implica no creer en una religión, sino dar la libertad a cada uno de elegir la que le parezca la mejor a cada quien. La segunda tesis nos dice que se sostiene que las orientaciones oficiales son positivistas y obstaculizan la formación valoral de niños y jóvenes. En respuesta a ello, el positivismo es una teoría superada hoy en el sistema educativo. Por lo que toca a la formación de valores, la escuela pública proclama los valores colectivos de la tolerancia, la democracia, la igualdad en sexos, razas y orígenes sociales y el respeto a la dignidad de las personas. En el ámbito del individuo, se insiste que la iniciativa personal, en la colaboración, en el aprecio al trabajo, la honradez y la verdad, es necesario fortalecer la formación valorar de los tiempos que vivimos, tarea que le corresponde a la escuela pública. La tercera tesis nos dice que se argumenta que el pluralismo moderno justifica que las iglesias participen en la educación pública. En respuesta a ello, hay que recordar que en la educación sostenida por los particulares se ejerce abiertamente este derecho, a partir de la reforma de 1992. Ahora, los padres al inscribir a sus hijos en un plantel, saben cuál es la opción que están tomando. En la escuela pública las cosas son distintas. El pluralismo en relación con la religión, cada vez más rico en México porque existen numerosas denominaciones religiosas. Llevar esa pluralidad en competencia al espacio pequeño y de intensa convivencia de la escuela sería enormemente dañino para el ambiente de armonía
y de propósito común que los niños y jóvenes necesitan aprender, ya que no debemos entender el pluralismo como confrontación de múltiples intolerancias. ¿Qué nos dice la cuarta tesis? Se considera que los libros de texto gratuitos son el principal instrumento de control gubernamental sobre las ideas de la población. Respuesta. Hasta donde lo han permitido la capacidad de la Secretaría, se ha tratado de elaborar los libros conforme a los avances de las ciencias, a los conocimientos sobre la forma en que aprenden los niños y a la valoración respecto a los requerimientos del trabajo de los maestros. Se debe hacer una reflexión de mayor alcance sobre el significado educativo de los libros de texto, partir de las formulaciones de las leyes y de los planes de estudio. Se tiene que establecer un marco coherente, sistemático y progresivo de lo que hoy entendemos como formación básica indispensable para todos. El libro gratuito tiene, además, un evidente sentido social. En un país en el cual la población pobre o de recursos muy modestos es mayoritaria, la distribución universal y oportuna de los textos es un alivio para la economía familiar y una seguridad de tener en las manos los medios básicos de estudio que en muchos lugares serían inaccesibles por otras vías. ¿Qué nos dice la quinta tesis? El carácter gratuito de los libros es ficticio, puesto que su costo se cubre con los impuestos que pagamos los mexicanos. En respuesta, es obvio que cuando se otorga a la gente un servicio gratuito, su costo debe cubrirse de algún modo. Todas las obras y servicios públicos, calles, agua, potable u hospitales, se pagan con los impuestos que la gente aporta y con los recursos de la nación. Con ello se da atención a necesidades colectivas. Cuando el uso de esas obras y servicios es general y gratuito o altamente subsidiado, el gasto público social cumple la función de transferir recursos de quienes tienen más a quienes tienen menos. Definir el destino de gasto exige establecer prioridades, más severamente en épocas de limitaciones económicas, porque gastar en un sector reduce los recursos para invertir obviamente en otros. En el caso de los libros de texto, no se puede encontrar un uso alternativo que sea más notable y que tenga mayores efectos positivos a futuro que esta inversión. Y pasamos con la sexta tesis. Esta dice: el debate y la polémica en general dañan a la educación porque se producen intranquilidad y confrontación. En respuesta, la educación se beneficia con el debate serio, informado y en torno a problemas colectivos reales. Lo que me parece infortunado son los términos de estas tesis. Creo que particularmente en épocas como las actuales en México, todos están obligados a cuidar el fondo y la forma de nuestras expresiones políticas. No solamente es cuestión de buenas maneras, sino también de evitar que el discurso público se degrade en la descalificación genérica y en las aseveraciones que no se fundamentan en hechos. Un debate degradado no le sirve a la educación ni al país, descalifica a la política y resta autoridad intelectual y moral a quienes participan en él. Y bueno, esto ha sido todo. Les agradecemos el tiempo tomado para escuchar este episodio. Esperamos que la información les resulte de utilidad y sin nada más que agregar, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.